La pérdida de la certeza. Dictado sin notas. 30 de noviembre de 1965. Dijimos anteriormente que las habilidades que el hombre posee son solamente sombras de sus verdaderas habilidades. Las funciones verdaderas del alma son conocimiento, amor y creación. La intrusión de la habilidad para percibir, la misma que es inherentemente enjuiciadora, fue introducida solamente después de la separación. Nadie ha estado seguro de nada desde entonces. Tú también recordarás que yo dejé muy claro que la resurrección fue el retorno al conocimiento, la misma que fue consumada con la unión de mi voluntad a la de mi Padre. Desde la separación, la palabra crear y hacer han sido inevitablemente confundidas. Cuando tú haces algo, lo haces primero desde un sentido de carencia o necesidad y segundo, fuera de algo que ya existe. Cualquier cosa que es hecha se hace para un propósito específico. No tiene una verdadera generalización. Cuando tú haces algo para llenar una carencia percibida, que es obviamente por lo que tú harías algo, estás implicando tácitamente que tú crees en la separación. El conocimiento no conduce al hacer, como ya hemos observado frecuentemente. Lo que parece ser contradictorio con respecto a la diferencia entre conocimiento y percepción, y revelaciones y milagros, es nuevamente la falacia que es la causa enraizada de todos los errores subsecuentes. El milagro fue asociado a la percepción y no al conocimiento. Sin embargo, también hemos señalado que la oración es el vehículo de los milagros y también la comunicación natural del Creador con lo creado. La oración es siempre una afirmación del conocimiento, no de una percepción exacta. Esto es porque, a menos que la percepción haya entrado en ella, invoca la revelación. La confusión entre tu propia creación y lo que tú creas es tan profunda que literalmente se ha hecho imposible el conocer cualquier cosa debido a que el conocimiento es siempre estable. Es absolutamente evidente que los seres humanos no lo son. No obstante, ellos son perfectamente estables tal como Dios los creó. En este sentido, cuando su comportamiento es inestable, ellos obviamente están en desacuerdo con la idea de la creación de Dios. Este es un derecho fundamental del hombre, aunque no uno que a él le importaría ejercitar si estuviera en su mente recta. El problema que te está molestando tanto es la pregunta fundamental que el hombre constantemente se hace a sí mismo, pero que no puede ser apropiadamente dirigida a sí mismo, en absoluto. Él continúa preguntándose a sí mismo, ¿qué es él? Esto implica que la respuesta no es solamente una que él conoce, sino una que depende de él. La primera parte de esta declaración es perfectamente cierta, pero la segunda parte no lo es. Hemos comentado frecuentemente sobre la absoluta necesidad de corregir todos los pensamientos ilógicos que asocian al hombre de cualquier manera con su propia creación. El hombre no puede percibirse a sí mismo correctamente. Él no tiene una imagen en absoluto. La palabra imagen siempre está relacionada a la percepción y no es un producto del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y se colocan para algo más. El énfasis común en cambiando tu imagen es una buena descripción del poder de la percepción, pero implica que no hay nada que conocer. La oración es el medio de los milagros, no porque Dios haya creado la percepción, sino porque Dios te creó a ti. Al principio de este curso dijimos que tú eres un milagro.
Entonces, el obrador de milagros no es un milagro de su propia creación. Hasta que la percepción descanse en alguna base del conocimiento, es tan inestable que no significa nada. El conocimiento no está abierto a la interpretación porque su significado, medios, le pertenece. Es posible interpretar el significado, medios, pero esto siempre estará abierto al error porque envuelve la percepción del significado, del medio. Todas estas complejidades completamente inútiles son el resultado de los intentos del hombre de considerarse a sí mismo como ambos, separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible entender una confusión tan fundamental como esta sin provocar aún más confusión. Metodológicamente, la mente del hombre ha sido muy creativa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están separados, no ha sido utilizado para nada, excepto para un intento de escapar de un callejón sin salida fundamental y enteramente inescapable. Esta clase de pensamiento no puede terminar en un resultado creativo, si bien ha terminado en una considerable ingenuidad. Es notable de todas formas que esta ingenuidad la ha casi divorciado totalmente a él del conocimiento. El conocimiento no requiere ingenuidad para nada. Cuando decimos la verdad te hará libre, queremos decir que toda esta clase de pensamiento es una pérdida de tiempo, pero que tú eres libre de tener la necesidad de entretenerte con él. Observa de nuevo que las funciones del alma no fueron referidas como habilidades. Este punto requiere aclaración, porque las habilidades son creencias que están basadas en la falacia de la escasez, puesto que ellas no significan nada aparte de comparaciones al interior del grupo. Como tú, tu ser nunca falla al puntualizar: nadie deja de tener alguna habilidad y nadie las tiene todas. Esto es, por supuesto, el por qué la curva nunca descansa en la línea. Las implicaciones de relatividad claramente acotadas y que son propiamente inherentes a esta declaración demuestran que las habilidades no son funciones del alma. Las funciones del alma no son relativas, ellas son absolutas, ellas son de Dios y por Dios y son por lo tanto como Dios. La oración es la forma de pedir algo. Cuando decimos que la oración es el medio para los milagros, también decimos que la única oración significativa es por el perdón, porque aquellos que han sido perdonados tienen todo. Una vez que el perdón ha sido aceptado, la oración, en el sentido usual, se convierte en algo completamente sin significado. Esencialmente, una oración que pide perdón no es nada más que una súplica de cómo podamos estar habilitados para reconocer algo que ya tenemos. Eligiendo la habilidad de percibir en lugar de la voluntad de conocer, el hombre se sitúa a sí mismo en una posición en la que él puede asemejarse a su Padre, solamente percibiendo milagrosamente. Pero él perdió el conocimiento de que él, por sí mismo, es un milagro. La creación milagrosa fue su propia fuente y también su propia y real función. Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Es correcto en significado, pero las palabras están abiertas a una considerable interpretación errónea. Esto es evitado de todas formas si imagen es entendido como pensamiento y semejanza es tomado como de una cualidad. Dios sí creó al Hijo en su prójimo, en su propio pensamiento y como una cualidad igual que sí mismo. No hay nada más. La percepción es imposible sin una creencia en más y en menos. Si bien la percepción a todo nivel envuelve selectividad,
es incapaz de organización. En toda clase de percepciones hay un proceso continuo de aceptar y rechazar, de organizar y reorganizar, y de desviar y cambiar la focalización. La evaluación es un aspecto esencial de la percepción, porque un juicio debe ser formulado para seleccionar. Carencia de carencia es un concepto que es insignificante para el que percibe, porque la habilidad para percibir del todo descansa en la carencia. ¿Qué ocurre con la percepción si no hay juicios y no hay nada más que la perfecta igualdad? La percepción es automáticamente inútil. La verdad solo puede ser conocida. Todo en ella es igualmente cierto y conocer cualquier parte de ella es conocer todo de ella. Solo la percepción envuelve una consciencia parcial. El conocimiento trasciende todas las leyes que gobiernan a la percepción. El conocimiento parcial es imposible. Es un todo y no tiene partes separadas. Las partes no han sido separadas. Este es el verdadero conocimiento. Tú, que realmente eres uno con él, necesita únicamente conocerte a ti mismo y tu conocimiento será total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a Él. El perdón es la sanación de la percepción de separación. La correcta percepción el uno del otro es necesaria. Solo porque las mentes han querido verse a sí mismas como seres separados, cada alma conoce a Dios completamente. Este es el poder milagroso del alma. El hecho de que cada alma tiene este poder por completo es un hecho que está completamente ajeno al pensamiento humano, en el que si alguien tiene todo, no hay nada más. Los milagros de Dios son tan completos como su pensamiento, porque ellos son sus pensamientos. Dios brilla en ellos con perfecta luz. Si ellos reconocen esta luz en cualquier parte, ellos la conocen universalmente. La revelación no puede ser explicada porque es conocimiento. La revelación ocurre. Es realmente el único suceso real porque refleja la naturaleza de Dios. Mientras la percepción perdure, la oración tiene un lugar. Siendo que la percepción descansa en la carencia, aquellos que perciben no han aceptado totalmente la unificación y no se han entregado a sí mismos a la verdad. La percepción es un estado separado y el que percibe de hecho necesita sanación. La comunión y no la oración es el estado natural de aquellos que conocen. Dios y sus milagros son inseparables. Todas las palabras, en el mejor de los casos, son preparatorias. La palabra es realmente un pensamiento. Ninguna palabra es universalmente significativa, porque la palabra es un símbolo, pero el pensamiento no es divisible por creación. El nombre original de pensamiento y palabra era el mismo. La cita debe leerse. En el principio era el pensamiento, y el pensamiento estaba con Dios, y el pensamiento era Dios. Qué verdaderamente hermosos son los pensamientos de Dios, quien vive en su luz. Tu valía está más allá de toda percepción, porque está más allá de toda... Tu valía está más allá de toda percepción, porque está más allá de toda bajo duda. No te percibas a ti mismo en diferentes luces. Conócete a ti mismo en la única luz, donde el milagro que eres... No te percibas a ti mismo en diferentes luces. Conócete a ti mismo en la única luz, donde el milagro que eres tú es perfectamente claro. El párrafo siguiente, entre paréntesis, que se emitió en este punto del tiempo, es insertado aquí desde la sección de mensajes especiales.
Diciembre 1, 1965. Bill nota especial para Helen. El problema de dominancia-sometimiento está relacionado a la percepción de ayudar a otros versus ayudar al ser. Esta es una percepción errónea que resulta del fallo de reconocer la igual valía de ambos individuos en la interacción. No puede haber confusión alguna sobre este punto y ningún esfuerzo. Si esta confusión no está incluida, a través de la percepción errónea naturalmente, este tipo de confusión podría ser experimentada a veces por parte de Helen cuando Bill está tratando de ayudarla. Ella está propensa a sentir que esto la ubica en una posición subordinada, siendo que ella piensa que es ella la que debería ser la terapeuta. Obviamente no existe problema alguno una vez que se ha reconocido que la igual valía de cada persona excluye esta percepción falsa, siendo que ambos se benefician en tal transacción. Es imposible para alguien jamás perder algo cuando esto se reconoce totalmente. Esto es lo que quiere decir reconocer a tu hermano. 7 de diciembre de 1965. Los prerequisitos para la terapia deben incluir las siguientes condiciones. Primero, el procedimiento debe envolver el reconocimiento antes que la negación de la importancia del pensamiento. Segundo, la igualdad exacta de todos los que están envueltos. Esto debe incluirme a mí. Tercero, nadie es considerado ni terapista ni paciente. Bill debe añadir maestro o pupilo. Cuarto, por encima de todo, todos los que están involucrados deben querer abandonar todo lo que no es verdad. La razón para el énfasis negativo aquí es que la terapia implica algo que ha estado errado. A pesar de que si bien el propósito es corregir, aquellos que están enfermos son negativos. Quinto, la terapia es exactamente lo mismo que todas las otras formas de obrar milagros. No tiene leyes separadas de sí misma. Todos los puntos que fueron dados para los milagros también se aplican a la terapia, porque a menos que la terapia proceda de una mente milagrosa, no puede sanar. Sexto, el terapeuta esperanzadoramente tiene el rol de ser el que mejor percibe. Esto también otra vez esperanzadoramente es verdad acerca del maestro. Perdón porque se me traba la lengua con estas palabras tan largas. Esto no le sigue que él es el que mejor conoce. Temporalmente, el terapista o el maestro puede ayudar a aclarar percepciones tergiversadas, el cual es también el único rol al que yo mismo siempre contribuiré por mí mismo. Todo lo que la terapia debe hacer es tratar de situar a todos los que están envueltos en la correcta estructura mental para ayudarse el uno al otro. Es esencialmente un proceso de verdadera cortesía, incluyendo la cortesía hacia mí. Cualquier forma de enfermedad mental puede ser verdaderamente descrita como una expresión de crueldad. Dijimos anteriormente que aquellos que están asustados son capaces de ser crueles. Si nosotros estuviéramos dispuestos a perdonar las percepciones erróneas de otras personas hacia nosotros, éstas no podrían afectarnos en lo más mínimo. Existe una pequeña duda que tú puedes explicar tus actitudes presentes en términos de cómo la gente suele mirarte, pero no hay ninguna sabiduría en hacerlo. De hecho, la completa aproximación histórica puede ser llamada dudosa justificadamente. Como tú has dicho frecuentemente, nadie ha adoptado todas las actitudes de sus padres como propias. En cada caso ha habido un largo proceso de escoger,
en el cual el individuo se ha escapado de aquellas que él por sí mismo ha vetado y ha retenido aquellas por las que él ha votado para. Bill no ha retenido las creencias políticas de sus padres, a pesar de las particulares clases de periódicos que han constituido su propio material de lectura en esta área. La razón por la que él ha podido hacer esto se debe a que él ha creído ser libre en esta área. Debe haber algún problema agudo propio, que lo que le ha hecho a él tan ávido para aceptar las percepciones erróneas que sus padres tenían sobre su propia valía. Esta tendencia siempre puede ser considerada como punitiva. No puede ser justificada por la desigualdad de fuerzas de los padres y los hijos. Esto nunca es más que temporal y es ampliamente una materia de madurez y de este modo de diferencia física. No perdurará a menos que uno se haya aferrado a ello. Cuando el padre de Bill vino a su nueva oficina y la destruyó, es absolutamente evidente que Bill debe haber estado dispuesto a permitir que fuera destruida. La cantidad de veces que él ha comentado sobre este evento solo ha sugerido la importancia extrema de esta percepción errónea en su propio pensamiento distorsionado. ¿Por qué alguien acordaría darle tanto poder a una obvia percepción errónea? No puede haber ninguna justificación real para esto, porque inclusive Bill por sí mismo ha reconocido el verdadero problema diciendo: ¿cómo pudo él hacerme esto a mí? La respuesta es que él no lo hizo. Bill tiene una pregunta verdaderamente seria que hacerse a sí mismo en conexión con esto. Dijimos anteriormente que el propósito de la resurrección fue el de demostrar que ninguna cantidad de percepciones falsas tiene influencia alguna sobre el Hijo de Dios. Esta demostración exonera a aquellos que perciben falsamente, estableciendo más allá de toda duda que ellos no han herido a nadie. La pregunta que Bill debe hacerse a sí mismo, muy honestamente, es si él está dispuesto a demostrar que sus padres no lo hirieron. Hasta que él está dispuesto a hacer esto, él no los habrá perdonado. La meta esencial de la terapia es la misma que aquella del conocimiento. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras tenga la voluntad de verse a sí mismo a través de los ojos de los otros. Esta voluntad siempre lo pone en una posición en la que él debe verse a sí mismo, bajo varios enfoques diferentes. Los padres no crean la imagen de sus hijos, a pesar que podrían percibir imágenes que ellos han creado. De todas formas, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si estás del lado de los hacedores de imágenes, serás meramente idólatra. Bill no tiene ninguna justificación para perpetuar cualquier imagen de sí mismo, para nada. Él no es una imagen. Cualquier cosa que sea verdad de él es absolutamente benigna. Es esencial que él conozca esto con respecto a sí mismo, pero él no lo conocerá mientras elija interpretarse a sí mismo como lo suficientemente vulnerable para ser herido. Esta es una particular clase de arrogancia cuyo componente narcisista es perfectamente obvio. Esto dota al que percibe con la suficientemente fuerza irreal para ponerlo por encima, para después reconocer las creencias falsas del que percibe. Hay momentos en los que la extraña carencia de real cortesía parece ser una forma de humildad. En realidad no es más que simple rencor. Bill, tus padres te han percibido erróneamente de muchas formas. Su habilidad para percibir era absolutamente torcida y sus percepciones falsas se alzaron en el camino de su propio conocimiento. No hay ninguna razón para que deban interferir en tu camino. Sigue siendo verdad que tú crees que ellos te hicieron algo.
Esta creencia es extremadamente peligrosa para tu percepción y completamente destructiva para tu conocimiento. Esto no es solamente cierto para sus actitudes alrededor de tus padres, sino también tiene que ver con el uso errado que haces de tus amigos. Tú continúas pensando que debes responder a sus errores como si fueran ciertos. Reaccionando autodestructivamente, estás dando la aprobación a sus percepciones falsas. Nadie tiene el derecho de cambiarse a sí mismo de acuerdo a circunstancias diferentes. Solamente sus acciones son capaces de una variación apropiada. Su creencia en sí mismo es una constante, a menos que descanse en agudeza perceptual, más que en el conocimiento de lo que él es. Es tu obligación el establecer más allá de toda duda que estás completamente renuente a identificarte con las percepciones falsas de cualquier sobre ti, incluyendo las tuyas propias. Si tú te interesas por factores totalmente irrelevantes, como la condición física de un salón de clase, el número de estudiantes, la hora del curso y la cantidad de elementos que debes elegir para seleccionar el énfasis como la base de la percepción falsa, habrás perdido el conocimiento del objetivo que tiene cualquier relación interpersonal. No es verdad que la diferencia entre el estudiante y el maestro sean duraderas. Ellos se encuentran en orden de abolir la diferencia. Es un principio dado que seguimos en el tiempo. Ellos se juntan en la base de la desigualdad de la habilidad y la experiencia. El propósito del maestro es el de darles más de lo que temporalmente le pertenece. Este proceso tiene todas las condiciones milagrosas a las que nos referimos en el principio. El maestro u obrador de milagros da más a aquellos que tienen menos, trayéndolos a la cercanía de la igualdad con él y al mismo tiempo beneficiándose él mismo. La confusión aquí se da solamente porque ellos no ganan las mismas cosas, debido a que ellos no necesitan las mismas cosas. Si así lo hicieran, sus respectivos, aunque temporales roles, no serán favorables para el mutuo beneficio. La liberación del miedo puede ser lograda por ambos, maestro y estudiante, solamente si ellos no comparan ni sus necesidades o sus posiciones en referencia el uno del otro en términos de mayor y menor. Presumiblemente, los hijos deben aprender de sus padres. Lo que los padres aprenden de sus hijos es meramente de un orden diferente. Últimamente, no hay diferencia de orden, pero éste envuelve solamente al conocimiento. No se puede decir que los padres o los niños tengan conocimiento o sus relaciones no existirían como si estuvieran en niveles diferentes. Lo mismo es verdad entre maestro y estudiante. Los niños tienen un problema de autoridad solamente si ellos creen que su imagen es influenciada por la autoridad. Este es un acto de voluntad de su parte, porque ellos están eligiendo el percibir erróneamente la autoridad y darle este poder. Un maestro con problema de autoridad es meramente un discípulo que se rehúsa a enseñar a otros. Él quiere mantenerse a sí mismo en una posición en la que puede ser usado y percibido falsamente. Esto lo vuelve resentido hacia enseñar debido a que insiste en lo que le ha sido hecho. La única manera para salir de este aspecto particular del desierto sigue siendo el marcharse. El camino que queda es el de liberar a todos los que están involucrados, mediante el absoluto rechazo a entretenerte en cualquier forma de honrar este error. Ni el maestro ni el estudiante están aprisionados por el aprendizaje, a menos que lo utilicen como un ataque. Si hacen esto, él será aprisionado, ya que de hecho enseña o aprende,
o rechace a comprometerse con el proceso del todo. El rol de un maestro propiamente concebido es uno de conducirse a sí mismo y a otros fuera del desierto. El valor de este rol puede ser difícilmente subestimado, si solamente porque ese es uno al cual yo felizmente le dediqué mi propia vida. Yo repetidamente les he pedido a mis alumnos que me sigan. Esto significa que para ser maestros efectivos, ellos deben interpretar la enseñanza como yo lo hago. Yo he hecho todo esfuerzo para enseñarte enteramente sin miedo. Si tú no escuchas, estarás incapacitado para evadir el muy obvio error de percibir la enseñanza como una amenaza. Es difícilmente necesario decir que la enseñanza es un proceso cuyo propósito es producir aprendizaje. El máximo propósito de todo aprendizaje es el de abolir el miedo. Esto es necesario para que el conocimiento pueda ocurrir. El rol del maestro no es el rol de Dios. Esta confusión es también hecha con frecuencia por padres, profesores, terapistas y el clero. Es un real entendimiento errado de ambos, de Dios y sus milagros. Cualquier maestro que crea que la enseñanza es temerosa no puede aprender porque está paralizado. Él tampoco puede enseñar realmente. Bill está completamente en lo cierto en mantener que este curso es un prerequisito para él de él. De todas formas, él estaba diciendo realmente mucho más que esto. El propósito de este curso es el de prepararte para el conocimiento. Entonces, este es el único propósito real de cualquier curso legítimo. Todo lo que se requiere de ti como maestro es que me sigas. Cada vez que alguien decide que él puede funcionar solamente en algunos roles, pero no en otros, él no puede más que estar intentando el hacer un compromiso que no funcionará. Si Bill está bajo la creencia errónea de que él está cooperando con el problema del miedo, funcionando como administrador y como maestro de internos, pero no como maestro de estudiantes, él está meramente enseñándose a sí mismo. Él se debe a sí mismo un respeto mayor. No hay nada tan trágico como el intento de engañarse a uno mismo, porque esto implica que te percibes a ti mismo tan indigno que la decepción es más apropiada para ti que la verdad. También tú puedes funcionar en todos los roles que apropiadamente has asumido llenar, o no podrías funcionar efectivamente en ninguno de ellos. Esta es una decisión de todo o nada. Tú no puedes hacer distinciones inapropiadas de niveles en esto. Tú eres capaz o no. Esto no significa que puedas hacer todo, pero sí significa que eres totalmente una mente milagrosa o no lo eres. No es posible transigir en esta decisión. Cuando Bill dice que él no puede enseñar, él está cometiendo el mismo error del que hablamos anteriormente. Cuando él actúa como si las leyes universales se aplicaran a todos, excepto a él. Esto no es solamente arrogante, sino patéticamente falso. Las leyes universales deben aplicarse a él, a menos que él no exista. Nosotros no nos molestaremos en argumentar sobre esto. Descartes se ocupó en un procedimiento muy interesante de enseñanza y uno del cual él por sí mismo aprendió un gran dilema. Él comenzó a dudar de la existencia de todo excepto de sí mismo. Él insistió en que su propia existencia no estaba abierta a la duda y reconstruyó todo su sistema de pensamiento con la única premisa: pienso, luego yo existo. Es notable que él llegó a aceptar el completo sistema del que él originalmente dudó, solamente las bases de esta única pieza de conocimiento. Ahí había de todas formas un cambio distinto en su propia percepción.
Él no demoró mucho en cuestionar realmente la realidad de lo que percibía, porque él sabía que él estaba allí. Ya mencionamos anteriormente que Bill no está muy seguro con respecto a esto, y es por eso que hemos sugerido en que se concentre en Señor, aquí estoy yo. Es improbable que un maestro sea efectivo a menos que él comience con estar presente. Bill, esto no está realmente en discusión. Tú perderás todo tu miedo a enseñar, ya relacionarte en cualquier forma, una vez que sepas quién eres tú. No existe ningún punto, cualquiera que sea, en recordar la prisión de la creencia que esto depende de ti. Tú no existes en diferentes luces. Es esta creencia la que te ha confundido con respecto a tu propia realidad. ¿Por qué quieres permanecer tan oscuro contigo mismo?